Entendido. Perfecto, ahora sí estamos en vivo. Muchísimas gracias a los amigos, amigas que se conectan a su programa Otra Mirada. Y bueno, si están viendo esta entrevista, ayúdennos con un like, compartiendo con sus amigos, con sus contactos, porque es la forma como podemos mantener vivos estos espacios independientes y con voces también independientes, como sin duda es nuestro invitado del día de hoy. Bueno, vamos a continuar con el análisis de la situación política de nuestro país, lo hemos hecho en estas últimas semanas, y bueno, pensando principalmente el rumbo que nos depara a los ecuatorianos y a las ecuatorianas después de la fallida consulta popular que nos planteó el gobierno de Lasso. Y bueno, con ello también preguntarnos qué le depara al gobierno, ¿no? Ya se escuchan ahí algunas voces que llaman al juicio político, otros que quisieran activar, a ver si se puede, la muerte cruzada, y otros que con ese no dicen, pues ya, con este gobierno no podemos seguir. Sin duda, los contundentes resultados electorales, ¿no? Donde pues podemos ver que la mayoría del pueblo ecuatoriano cambia de ruta, ¿no? Le dice un no, no solo a Lasso, sino a esa forma abusiva de administrar el poder y esa violación constante de nuestra Constitución, pero principalmente no al modelo neoliberal que hemos estado viviendo estos últimos 6 años, ¿no? Nos prometieron prosperidad, trabajo, ingreso a las universidades, y pues solamente tenemos violencia, tragedia, sí, muertes injustificadas, más de 5,000 personas, datos oficiales, sí, de muertos vinculados a cualquier tipo de violencia. Pues para conversar sobre estos escenarios tenemos con nosotros a nuestro amigo de este espacio, Pedro Granja, a quien le agradecemos muchísimo su tiempo, sí, por acercarse a conversar con nosotros. Pedro es abogado, máster en análisis y combate al crimen organizado por la Universidad de Pisa, la Universidad Federico II de Nápoli y la Universidad de Turín. También tiene un doctorado en Derecho Penal por la Universidad de Buenos Aires, es máster en Criminología por la Universidad de Bolonia y miembro del Observatorio Europeo contra el Crimen Organizado. Esto es importante, amigas, amigos, porque bueno, es uno de los temas que le ha puesto contra la pared al gobierno de Lasso, y estamos gustosos de contar con tu presencia, Pedro, porque realmente ese no que le hemos dicho a los ecuatorianos al señor Lasso en términos políticos, ¿qué significa cuando en torno a este gobierno hay todas estas parece que ya son pruebas contundentes de que la gente cercana al gobierno, al presidente, pues tiene vínculos directos con el narcotráfico? ¿Hay posibilidades, hay salidas o hay razones suficientes para plantearnos la salida de Lasso? Buenos días, Pedro, qué gusto que estés con nosotros. Buenos días, Verónica. Agradecerte infinitamente por esta oportunidad. Tenía muchísimas ganas de conversar con ustedes y saludar a toda la gente que nos está escuchando en este momento y que nos va a escuchar a lo largo de los días. Primero, lo que pasó el 5 de febrero, yo no lo calificaría como una consulta fallida, yo lo calificaría más bien como un triunfo del pueblo. Se enfrentaron dos miedos. Eso fue lo fundamental, lo característico, el rasgo más fuerte de este proceso electoral global fueron esa confrontación entre dos miedos enormes. Primero, por ejemplo, en Guayaquil, el miedo de las élites, el miedo de los socialcristianos a perder sus privilegios. Y el miedo de la gente a seguir siendo garroteada, a seguir siendo abandonada en plena pandemia, cuando se tomaban pistas aéreas y luego desaparecían como si nada, dejando que la gente se muera, perdían los cadáveres, los querían enterrar a los pobres prácticamente en ataúdes de cartulina, y eso la gente no olvidó. Y con ese miedo de que sigan, de que continúen los mismos ineptos en el poder, la gente fue a votar. Segundo, no creo, mi querida Vero, que sea solamente una derrota de Guillermo Lasso. Me parece que aquellos que disfrutan del poder con él, hoy de forma muy vivaracha pretenden lavarse las manos. No, es una derrota de Fernando Villavicencio, es una derrota de Ricardo Vanegas, es una derrota de toda la gente que rodea al gobierno de Lasso, los Payares, los Zurita, los Calderón, los Cuatro Pelafustanes, en fin, toda esta gente, Carlos Vera, son los grandes derrotados
en este proceso electoral. Ahora bien, poniendo las cosas en su sitio, yo pienso que estamos siendo demasiado, queremos estirar demasiado el derecho penal para que termine resolviendo cosas que debería resolvernos la política, que debería resolvernos un sistema democrático. Yo considero que es demasiado patético imputar al presidente de la República por narcotráfico. Ni siquiera hay razones para imputar a su cuñado. Ciertamente, han existido graves errores en el tema de la comunicación, en el tema fundamentalmente de la inteligencia, que se le debió haber hecho al señor Cherres. Es muy lamentable que los servicios de inteligencia ecuatorianos, que lo saben todo, solamente no saben aquello que no quieren saber, Sí. no hayan puesto en conocimiento del presidente que el señor Cherres ya tenía anteriormente, en el año 2000, un proceso no por jugar carnaval, sino por narcotráfico. Me refiero al caso Río Grande. Luego de ese proceso en el que se condenan a los choferes, a los conserjes, a los albañiles, pero se libera a los señores, el señor Cherres se cambia de nombre. Sí, ecuatoriano. Tiene dos cédulas, dos identidades. No le gustaba el nombre anterior y de Antonio se puso David, una cosa parecida. Entonces, lo que sí creo es que existe un absoluto desgobierno. Lo que está claro es que la gente no tiene medicinas en los hospitales. Lo que está claro es que desde el gobierno de Moreno, el de Lazo es la continuación, se les prometió a los médicos, a los enfermeros, a los sanitarios, entregarles nombramiento definitivo. Vaya a ver, Verónica, lo que pasa, por ejemplo, en los hospitales de las Fuerzas Armadas, donde dejan sin empleo, terminan expectorando de sus plazas de trabajo a personal que se jugó la vida en la pandemia al que tendrían que entregarle el nombramiento definitivo. Entonces, yo creo que fundamentalmente el gran vencedor del proceso electoral del 5 de febrero es el pueblo ecuatoriano. Si nos vamos un poquito más allá, y con esto concluyo esta primera parte, si nos vamos al tema de las instituciones partidistas, de la cuestión ya orgánica, creo que tampoco hay ninguna razón para no advertir, para no asimilar que el partido político que termina venciendo mayoritariamente es el de Correa. Lo que quiere decir que su figura está muy viva, lo que quiere decir que la gente terminó rechazando la persecución en su contra, en base a cantinfladas, ¿no? Como el influjo psíquico y ese proceso que realmente es una vergüenza para todos los penalistas del Ecuador, el caso Bochornos. Y el segundo gran grupo triunfador continúa siendo Pachacutic, que mantiene su presencia fundamentalmente en las comunidades indígenas. Me parece que la lectura es esa. Sí, quizás vamos a tocar el tema de las elecciones, que es importantísimo, y bueno, nos darás también tu lectura del tema Guayas y Guayaquil, que sin duda es un logro histórico haber sacado a los socialcristianos, pero yo te decía estas razones suficientes, porque de alguna forma cuando uno analiza el tema político, ¿no? Y cuando lo vemos desde el tema de la política, que es lo que en este momento está en vilo en nuestro país, lo que podríamos decir que es en función de ese bien común, que es el objetivo de la política, prácticamente este gobierno nos ha fallado, se ha fallado a sí mismo, es un gobierno que ya no es confiable para la seguridad misma de nuestro país. Entonces, cuando tú dices, bueno, razones suficientes, pues quizás no las hay, yo te diría, capaz sí las hay, tan suficientes como plantearle un juicio político, ¿sí? Porque, como bien dices, quizás no hayan esas causales penales, ¿sí? Pero políticamente no tiene ninguna legitimidad el gobierno para seguir, Pedro. Y la misma Constitución, y tú pues nos daría las garantías para que en este caso la Asamblea asuma ese paso, ¿sí? Más allá de las consecuencias, que ya ese sería otro análisis, pero es decirle a este gobierno, es decir al Guillermo Lasso, usted ya no tiene nuestra confianza y, digo, constitucionalmente tendríamos forma de hacerlo, ¿o no? Sí, Deleuze, un gran pensador francés, decía que la peor pesadilla es depender del sueño de otro. Es la peor pesadilla posible. Y creo que le estamos jugando todas las fichas a una asamblea sin duda desprestigiada. Eso hay que tenerlo claro. Luego, esta misma asamblea, que tiene ahora a los socialcristianos como grandes opositores del gobierno de Guillermo Lasso, pudo haberlo enviado a su casa cuando se activó
el proceso de revocatoria del mandato hace un tiempo. No lo hicieron. Fue Jaime Nebot quien lo salvó. Ahora, mágicamente, cambian el rumbo y quieren sacar solamente a Guillermo Lasso. Solamente a Guillermo Lasso. ¿Para qué? Porque esa es la gran pregunta que nos tenemos que hacer los sectores progresistas, ¿no? Digo, no nos cansamos de ser utilizados por la derecha. Porque nos usan siempre, nos usan y nos desechan. Si no nos ponemos a pensar en eso, entonces vamos a seguir siendo utilizados. ¿Sacarlo a Guillermo Lasso para qué? Para que asuma Borrero. Para que quede Nebot sin votos ni siquiera en Guayaquil, como nuevamente el presidente de la República. Yo pienso Pero que no. No, más allá gracias. de la consecuencia. Pero Sí, más allá de la consecuencia, la pregunta es si sí, lo que está pero haciendo Guillermo Lasso es prácticamente, y tú le quitarías esa confianza de seguir siendo el presidente de los ecuatorianos. Y eso es quizás también lo que nos preocupa, digo, y los que creemos en la democracia decimos, bueno, ese tendría que ser el camino, más allá de que las consecuencias sean diferentes, ¿no? Para los que, di tú, desde el mismo progresismo esperamos algo distinto para el país. mira, el único camino jurídico para poder revocar un mandato que ya está revocado por el país se llama revocatoria del mandato. Lo analizamos con compañeros, no solamente de Guayaquil, sino de todo el Ecuador, con abogados serios, con estudiantes de derecho, con campesinos, con amas de casa. ¿Por qué el CNE no nos entrega los formularios? Porque el señor Pita, puesto en el CNE en la época del Trujillato, auspiciado por un partido político que se llama Creo, que es el mismo partido de Guillermo Lasso, se le ocurrió decir, porque a ese señor se le ocurren decir un montón de cosas, que un año era muy poco tiempo para poder ver los logros del gobierno. Entonces, el CNE se atribuyó competencias como si fuesen constituyentes. Es decir, ya interpretan y desechan artículos constitucionales. Si la Constitución me dice que hay un mecanismo de democracia directa para sacar a una autoridad que no ha cumplido con su mandato el primer año de su gobierno, ese artículo debe ser respetado, punto y basta. Entonces, la revocatoria del mandato fue tan bien presentada que nos acaban de aceptar la apelación que presentamos en el Tribunal Contencioso Electoral para que se le obligue al CNE a entregarnos los formularios. Mucha gente se confunde, ¿no? Y me dice, Pedro, ya dejaste abandonado eso. No, yo no soy el que entrega los formularios. Si fuera por mí, ya lo habríamos recogido la firma, ya lo habríamos revocado. ¿Ok? Pero lo que intento decirte es que las causales para un juicio político están claramente determinadas en la misma Constitución. Son cohecho, peculado, delitos contra la administración pública y después el otro, en el que Y tal vez delito contra la lo van a seguridad encontrar. del Estado, Sí, ¿no? ¿en dónde queda? Digo, ¿en la cabeza de quién? De Andino. Sí, o sea, porque Bueno, es que el derecho es ateo, el derecho te va a exigir pruebas. ¿Ya? con ¿Cuáles son las pruebas 72 de que podríamos Guillermo Lasso es activar esto. traficante? ¿Perdón? Y creo que con 72 votos se podría activar el juicio político, ¿no? Desde la Asamblea. Esperaríamos también que la Constitución, más bien la Corte Constitucional, asuma su papel, no en este caso constitucional, y lo de paso. Yo creo que quizás el problema es lo que nos depara después, ¿sí? Y yo digo, bueno, de todas maneras, la gente votó por este vicepresidente, ¿no? Más allá de que tenga presencia o no, de que lo veamos viable o no para presidente de la República, la gente también votó por el vicepresidente. ¿Cuál Por sería eso, el problema de tener a Borrero en el poder? por eso. Pero si votaron en binomio, ¿no es cierto? Ambos prometieron cumplir con un plan de gobierno. Ambos lo incumplieron. El pedido de revocatoria del mandato es para que se vayan ambos. Luego, usted me dice con 72, sí, puede ser 72, lo que usted quiera, ¿ya? Eso son cuestiones de números. Ahora está, ¿y cómo se prueba que atenta contra la seguridad del Estado? O sea, porque uno escucha tantas cosas, ¿no? Vea, yo no soy de amores ni de odios, ¿ya? Yo soy una persona práctica, ¿ya? Y no existen evidencias para decir que Guillermo Lasso es traficante. Entonces, ¿cómo es que tiene nexos él directamente con la mafia albanesa? Claro, es fácil armarse una cuenta falsa de Twitter, ¿no? Y poner allí que es lavador, que es traficante, que se come a los niños, que es el puco, todo lo que te quiera. ¿Ya? Pero el derecho es una cosa seria. ¿Ya? Y yo estoy esperando leer los informes para ver cómo es que se justifica atentar contra la seguridad del Estado.
sí creo que es un gobierno que hace muy poco para luchar contra la mafia. Sí, estoy convencido de eso. Con ¿Ya? el Eh, 129, ¿no? Quizás en alguna entrevista también te escuché, pero digo, digo, ha existido casos, ¿no? Como se bajaron a Bucaram, ¿no? O como se han bajado a muchos ministros de Estado, principalmente por el hecho político, ¿sí? sí, a Bucaram, a Di tú, Bucaram, a Bucaram lo bajaron, lo declararon loco, un organismo que exactamente. no estaba facultado para declararlo loco. Pero eso no, eso, verá, es como más o menos como decir que un tipo le pega salvajemente a la mujer y luego ella encuentra a otro que le pega menos. Y entonces dice, ah, no, es que este me pega menos. No, pero ambos son unos cretinos y ambos son delincuentes y deberían estar presos. ¿Ok? Entonces, no, lo que se hizo mal ayer no justifica que se lo siga haciendo mal hoy. Entonces, yo solamente le digo, ¿no? Yo estoy esperando leer las razones para un potencial juicio político por atentar contra la seguridad del Estado. Quiero conocer. Hasta ahora, digamos que no encuentro razones de derecho que justifiquen tal cosa. Pero mire, yo no me quisiera, Quizás la clave yo no me quisiera crítica, meter como allí, ¿no? O sea, me parece que hay cosas mucho más bonitas sobre las cuales discutir. Le sin duda, repito, Pedro, sin duda. No más que quizás estamos en un momento de tú donde queremos ver también salidas y la presencia de Guillermo Lasso, de tú, después de la misma consulta popular al que él nos llama, pues de tú resulta que tenemos un presidente ilegítimo, un presidente con el que ya no nos sentimos representados, por las mismas razones que tú lo decías. Y quizás, bueno, vamos a decir, bajo tu análisis, yo asumo que dices, tenemos que asumir que vamos a tener Guillermo Lasso por más del tiempo que se ha esperado. O sea, tendremos Guillermo Lasso por 2 años más. ¿Es así? no, no. Lo que pasa es que en el Ecuador existen, el Ecuador está gobernado por egos, ¿ok? Entonces el uno se cree que ganó solito las elecciones, los otros también se declaran ganadores solitos de las elecciones, y no se dan cuenta que no se habría podido derrotar a los socialcristianos, que no se habría podido derrotar a la derecha más recalcitrante, de no haber sido por un montón de manos, por un montón de cerebros que trabajaron para ese objetivo. Que no todos formamos parte de los mismos dos partidos políticos que han obtenido el mayor número de escaños. Entonces yo creo que aquí lo importante primero es tranquilizarnos un poquito. Hay un gran triunfo popular y deberíamos dejar nuestros egos personales. Es que tú me dijiste hace tiempo que yo tenía las orejas largas, el otro le dice no, pero es que tú me dijiste que yo soy narizón, tú me dijiste flaco, gordo, lo que sea. Dejarnos de tonterías y preguntarnos, ¿queremos que se privaticen los hospitales del IES? ¿Queremos que se privaticen las escuelas públicas? ¿Queremos que se le termine entregando al neoliberalismo todo lo que nos queda de espacios para ejercer ciudadanía? Y entonces, entre todos respondemos que no, que ese no es el camino. Allí tenemos un gran consenso, que nos hace superar cualquier disenso mínimo que tengamos. Entonces, lo importante ahora es hacer una agenda común entre los grupos de afroecuatorianos, los campesinos, por supuesto el movimiento indígena, el correísmo y diversos sectores de la izquierda, para saber hacia dónde queremos avanzar. Porque de nada nos sirve cambiar a un perro que muerde por otro perro que de pronto no me muerda tanto, pero que igual me va a morder en el primer descuido. Entonces, hay que entender que la salida institucional para salir de esta pesadilla neoliberal, aunque nos cueste un poquito más de tiempo, se llama revocatoria del mandato. Porque no existe, Verónica, ninguna razón de derecho para que se puedan salir. Ahí tienen un nudo, la derecha. Están jodidos. Lo que tendría que existir es una presión ciudadana de los diversos pueblos y comunidades para obligar al Tribunal Contencioso Electoral a que le ordene a PITA que nos entregue los formularios. La gente firma masivamente en menos de un mes, se convoca a elecciones y Lasso y Borrero se van a su casa, lo cual significaría un segundo renacer popular y la convocatoria de elecciones que nos pondría a los grupos progresistas que amamos la vida, que defendemos el medio ambiente, que defendemos los derechos de la mujer, que defendemos los derechos de la niñez, los derechos de la vejez, de otra manera, de puertas a tener el control del Estado y llevar adelante un proceso renovador.
Entonces, eso es lo que hay que entender. Sí, está bien. ¿Y tú no Si hay estarías una al frente de oposición este fuerte proceso, en el Pedro? Congreso, está muy bien. Pero yo no creo que tengan el músculo jurídico suficiente para quedar ante la comunidad internacional como que lo que van a hacer está bien. Y luego, yo le rogaría, Verónica, que no le tenga mucha confianza a la Corte Constitucional. ¿Ya? Claro, pero ya hay algunos académicos que dicen que esta es una gran Corte Constitucional y que todos los anteriores eran ladrones y corruptos. ¿Ya? No, yo no creo que ninguno haya sido ladrón ni corrupto. Yo no puedo acusar de nadie de eso si no tengo evidencia. Lo que sí le puedo decir es que esta Corte Constitucional tiene meses y meses represados juicios de médicos y enfermeros que piden el nombramiento definitivo. Y no lo entregan simple y sencillamente porque son funcionales a Lazo. Y esta misma Corte Constitucional nunca dijo, nunca se pronunció respecto de todos los decretos de estado de excepción que Lazo mes a mes terminaba firmando, incluso en los momentos más críticos de su gestión. Entonces, no confíe para nada en una Corte Constitucional que esté incluso integrada, incluso un juez de esos, era antes asambleísta del Partido Social Cristiano. Entonces, no les crea mucho a esos señores, esa no es la vía. Ya, dejemos de engañarnos con pepitas doradas y con espejitos, que ya no estamos en la América de Cristóbal Colón. Claro, bueno, no es tanto engañarnos, Pedro, coincido contigo en algunos puntos, era simplemente es decir, bueno, tiene que traducirse este triunfo popular que tú mencionas en algo concreto para la gente. Y más allá, y yo coincido, pues, ¿qué nos garantiza el señor Borrero, no? Un pacto ahí entre las mismas oligarquías de siempre, cambiar uno para que el otro llegue. Es cierto, eso se ha vivido también en el pasado, Pedro, pero a la vez también es un triunfo de la democracia, un triunfo de la gente, decir, este señor se tiene que ir a su casa, no solo porque pues tiene, di tú, esa baja legitimidad, casi nula, sino incluso estos vínculos con el narcotráfico de gente cercana al gobierno, que digo, ya es escandaloso, eso por menos en otros países pues se han enjuiciado, ¿no?, a líderes políticos. Y en el Ecuador parece que no pasa nada, Pedro, ¿sí? Incluso están atentando contra la seguridad de la gente en la misma asamblea, ¿no?, de representantes políticos que están pues evidenciando esta realidad del gobierno. Yo diría, volviendo incluso a escenarios represores, volviendo incluso a escenarios, pues di tú, donde nos imponen el poder, ¿sí? O nos imponen a estos representantes a la fuerza. Y eso es gravísimo, Pedro. Yo creo que eso hay que decirle también a la gente, ¿no? Están viviendo ahora, no sé, asambleístas como Viviana Veloz, por ejemplo, ¿no? Que ya amedrentada, amenazada con su familia. ¿Qué hacer ante eso, Pedro? O sea, nos quedamos esperando, como tú dices, quizás sin ilusionarnos mucho con lo que la misma Constitución nos ampara. No lo sé, no tengo respuestas más para eso. Bueno, vamos a ver, quizás el otro punto que señalabas y que igual también pues nos parece interesante es plantear esta idea de la alianza, ¿no? De esta unidad que tú llamas, de esta unidad quizás desde los sectores de izquierda, sí, desde los sectores progresistas que han tenido más del 70% del apoyo en los comicios electorales a nivel local. Ahora, yo sumándome a la propuesta que hacías, ¿no? Esta unidad, ¿para qué? ¿Y en qué tiempo estás pensando esto, Pedro? Porque algunos, cuando tú asumiste esa lucha, ¿no es cierto?, por la revocatoria del mandato, te escuchábamos y decías, bueno, hay lideresas, hay otros actores que podrían asumir esto. ¿Por qué no tenemos ahí, por ejemplo, a un Pedro Granja liderando este proceso con toda la apertura, el seguimiento que tienes de la gente? Yo lo que creo es que es el momento de entender al más importante movimiento revolucionario que existe no solamente en Ecuador, sino en el mundo, que es el movimiento de las mujeres. Cuando nos empezamos a deconstruir, cuando empezamos a leer, cuando empezamos a entender la política de otra manera, entonces creo que logramos digerir nuevas formas de ver la política. Y en esa línea, la coordinadora por la revocatoria del mandato está dirigida e integrada a nivel de todo el país, en todas las provincias, por mujeres de diversas edades, con diversos oficios, con diversas profesiones que están asumiendo su rol histórico. Por eso digo que uno de los movimientos más hermosos que tiene este país en estos momentos es la Coordinadora Popular por la Revocatoria del Mandato,
que fue brutalmente atacada por tipos como Vivanco y por tipos como Boscán, cuando todavía tenían una buena relación económica con el Banco de Guayaquil. Curiosamente, se pelea Nebot con Lasso, quién sabe por qué, y los relacionistas públicos de la prefectura del Guayas y de la exalcaldía de Guayaquil empiezan a atacar. Entonces, yo lo que creo es que tenemos que sentarnos, hacer todos los esfuerzos posibles para sentar en una gran mesa de diálogo a personajes como Leonidas Sisa, como Rafael Correa, a personajes como Kerly Carvajal, a Priscila Schettini, ahí está Angélica Porras. Deberíamos contar con tu presencia, Verónica. Yo creo que hay personajes que le pueden dar muchísimo a este país y en función de un protocolo para rescatar al país, de un protocolo de políticas públicas. Y las políticas públicas deben estar orientadas para darle al ciudadano su patria. Mira, algo parecido a lo que pasa en Guayaquil. En Guayaquil hoy hay muchísima expectativa por lo que va a ser la nueva alcaldía. Muchísima expectativa. Es como cuando va a empezar un campeonato de fútbol en el Ecuador, bueno, los de antes al menos, y los equipos se armaban con diversos jugadores y la gente quería saber cuál venía, que venía un futbolista argentino, uno de Brasil, en fin. Y la gente se hacía ilusiones. Hoy la gente al menos, tiene la ilusión de que va a haber un cambio. Tiene la ilusión de que no va a ser Aquiles Álvarez quien manda, sino el pueblo vivo, el pueblo organizado, que desde sus diversas comunas, desde sus diversos barrios, le va a seguir la guía, de la pandemia, cuál es la ruta por la cual tenemos que seguir. Entonces, entender la política de otro modo implica devolverle al ciudadano su derecho ante Dios y la justicia, su derecho ante su propia matria, ante su propio país. Así es que me parece que por allí va la cosa, ¿no? Yo sigo soñando con la posibilidad de una izquierda unida, de una izquierda en la que dejemos a un lado a toda la gente fea, a toda la gente que se vende por un plato de lentejas, y juntemos a aquellos que realmente aman la patria. Y Claro, el mejor pero bueno, ejemplo de que esta unidad es posible es Gustavo Petro. en esa propuesta, Pedro, pues yo creo que las organizaciones sociales han estado años, ¿no? Incluso el mismo triunfo del 2006 fue producto de esas luchas de años y de esas posibilidades de unidad, ¿no? No hay que olvidar esto. El 2006 ya fue una marca importante para esto que tú propones. Hoy quizás la situación es diferente, ¿sí? Porque tienes a una revolución ciudadana que de alguna forma en los últimos años también se ha estado reconstruyendo, pero hacia adentro, que esa es la misma crítica que le han hecho algunos líderes de la misma revolución ciudadana, algo que incluso también se podría decir al mismo Pachacuti. ¿Cómo abrir estos partidos políticos? Porque quieras o no, y tú estas representaciones de las que hablas, pues también se debe hacer a través de los canales institucionales, ¿no? Que son partidos o movimientos políticos. Gente como tú, por ejemplo, como yo, o muchos otros, no tenemos un partido político, pero ¿cómo estás pensando esas alianzas donde se articula pensar el programa hacia el poder, ¿no? ¿Qué es lo que nos estás diciendo? A ver, unámonos todos. ¿En dónde? ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo sentamos a estos líderes que estás mencionando? O por lo menos a estas organizaciones, ahora que están empezando tú las nuevas administraciones, que sería interesante Sí, pensar en primero ello, ¿no? me parece que a veces tienen que pasarte cosas para que te des cuenta quiénes son tus verdaderos aliados naturales, por una cuestión de consensos ideológicos, y quiénes son los que se aprovechan de ti cuando estás en el poder y te juran lealtad y te juran amor eterno, y al primer tropiezo, a la primera persecución, te dejan abandonado. Eso es lo importante. Y yo creo que Rafael Correa, luego de todos estos años de persecución macabra que ha sentido, ya tiene que haber madurado y ya tiene que haberse dado cuenta de quienes lo criticábamos desde un punto de vista ideológico, programático, y de quienes realmente no eran sus amigos, sino por el contrario, eran sus mayores judas. Yo creo que Leonidas Sisa ha aprendido en todo este tiempo que en todas sus luchas ha tenido grandes aliados en nosotros, que permanentemente hemos
clamado, hemos denunciado a la comunidad internacional para que las calles de Quito no se bañen de sangre con el genocidio que pedían muchos actores de la extrema derecha quiteña y guayaquileña. Yo creo que hay personajes importantes, no solamente en estos dos grandes sectores, porque son los dos grandes líderes nacionales, hay que reconocerlo, pero me parece que hay una emergencia de diversos colectivos, le repito, de campesinos, de afroecuatorianos, de obreros, que tienen miedos, que tienen algún grado de desconfianza por cosas que han sucedido en el pasado, por algunas discusiones que debieron haber sido resueltas hace tiempo. Pero yo, le repito, sigo soñando y quiero aferrarme a mi propio sueño para no aferrarme a los sueños de otros. Yo creo que podemos sentarnos en una mesa y definir qué es lo que realmente queremos rescatar del país. Si realmente nos preocupa Pedro, Pablo, Juan, María, contra los intereses de Danilo Carrera, de Cherres, de Guillermo Lazo, de Villavicencio, de Payares, de Carlos Vera. ¿Quién es más importante en esta lucha? Tenemos que privilegiar a la madre de familia que en estos momentos está en un hospital público y está viendo morir a su hijo desnutrido con falta de atención médica por culpa de los mismos de siempre. Entonces, cuando uno empieza a privilegiar, a priorizar cuáles son las necesidades populares más allá de uno, entonces yo creo que ese pacto es posible, que esa unidad es posible para rescatar al país. Ojalá se pueda dar, y si no se da, bueno, nosotros vamos a seguir luchando, vamos a seguir peleando contra el neoliberalismo como siempre, y vamos a seguirle llamando el pan pan y al vino vino. Le repito, hay un gran problema, Verónica, y es el siguiente: las revoluciones generalmente se las roban. Entonces usted se da de bala con los derechosos, usted arriesga su vida, a usted lo capturan, a usted lo torturan, matan a su familia, te hacen huir de tu país, estás permanentemente comiéndote todas las malas, logra triunfar la revolución y después los primeros combatientes que estaban adelante son los primeros pateados. Entonces, y se vuelven a cuadrar, los revolucionarios nuevos son los que eran los mismos contra los que estábamos combatiendo. Es decir, es la misma derecha que se las ingenia para transformarse, para disfrazarse y para estar después cuadrándose en los principales puestos en municipios, en prefecturas, en el gobierno mismo. Entonces, yo pienso que hay que entender que ISA, que Correa, que los principales dirigentes nacionales, Virgilio Hernández, Fausto Jarrín, deben entender que la gente está cabreada, que la gente está cansada de cambiarlo todo para dejarlo todo igual. Yo creo que hoy, al menos en una ciudad como Guayaquil, la gente espera realmente un cambio. Entonces tú caminas por las calles de Guayaquil en estos momentos y te vas a dar cuenta que está totalmente abandonada, más abandonada que nunca. Porque Cintia Viteri dijo, bueno, ya perdí las elecciones, ahí les dejo, la ciudad se vaya a la mierda. Y me parece que ya debería haber un pronunciamiento fuerte de parte de las nuevas autoridades denunciando el estado calamitoso en el que van a dejar a Guayaquil. Y solamente permíteme esto que es importante y te lo digo como primicia en tu programa. No, no es verdad que Guayaquil está en el puesto 24 entre las ciudades más peligrosas del mundo. Guayaquil está en el puesto 20. Y esto es muy triste. Y te digo por qué está en el puesto 20, porque la, eh, la afirmación que hace este organismo internacional, del que se han hecho eco casi todos los medios nacionales de izquierda, comete un error, porque nosotros estamos con una tasa de criminalidad actualmente de 56.25, lo cual nos ubica al menos 4 puestos más arriba. Entender que no se van a reducir los niveles de criminalidad en Guayaquil si le dejamos el control, el combate de la delincuencia a cojudos, porque son aniñados, porque son panas, me parece parte importante de un nuevo proceso revolucionario. Sí, bueno, ahí señalas algo importantísimo, ¿no? Y dices, oigan, ojo, que ojalá en estas luchas, ¿no es cierto?, por también ser parte de estos procesos de cambio, no usen, ¿sí?, nuestro trabajo, no usen a las mismas organizaciones sociales para que simplemente sea, ¿no?, la misma lógica del gato pardo, ¿no? Y que se queden los mismos de siempre. Y eso es lo que esperamos, ¿no? Algo como lo que señalas en Guayaquil sería gravísimo, y tú, que después de todas estas expectativas sigamos teniendo a los social cristianos vinculados
o a las empresas públicas que esperamos que esta vez sí se hagan públicas y que no siga el negocio de las fundaciones que tanto han acabado con el servicio público en Guayaquil, ¿sí? Y que realmente sea una inversión por la ciudad, una inversión por la vida de los guayaquileños y guayaquileñas. Y como tú dices, para eso se necesita voluntad política, Pedro, ¿sí? Y que se Sí, empiece yo a creo que cambiar, ¿no? A esos personajes, que muchos de nosotros los conocemos, muchos quizás como tú, que has vivido y estudias la ciudad, otros porque, bueno, quizás nos ha interesado mucho lo que está pasando en Guayaquil y la hemos estudiado. Y sabemos de esas mafias. No puede ser posible que en 30 años, sí, todo mundo sabía cómo funcionaba, pero menos las mismas administraciones. Y que ningún gobierno, Pedro, haya realmente querido acabar con esas mafias. Esperamos que hoy sí, que hoy Aquiles, sí, y la nueva perfecta asuman ese papel y que le den a Guayaquil el papel que debe tener. Y eso significa que pongan afuera a los socialcristianos. Y como tú dices, que no tengamos que hacer el pacto con esa vieja oligarquía para mantenernos, ¿sí? O para mantener supuestamente un proyecto político, que eso es clave, diría yo. Y lo mismo, eso se podría aplicar en muchas provincias, ¿no? No solo en Guayaquil. sí, Algo ibas a señalar sobre el tema de los social cristianos, ¿no? Con las fundaciones. yo pienso que hubo una lucha muy fuerte en Guayaquil. Yo fui agredido por sujetos de justicia y vigilancia. La fiscal Yanina Villagómez, la fiscal provincial, nunca lo investigó y me agredieron brutalmente afuera de su despacho. Nunca se tomó la molestia de pedir los videos de las cámaras de vigilancia de la Corporación de la Seguridad Ciudadana, dirigidos por el señor Zúñiga durante 30 años. Y curiosamente eran sus empleados los que estaban allí pegándole. ¿Okay? Luego, quien denunció que el mejor amigo de uno de los candidatos a la prefectura estaba presidiendo la delegación electoral del Guayas fui yo. Quien pidió el allanamiento de las oficinas del CNE en el Guayas fui yo. Nosotros hemos tenido una lucha recurrente de plantones cuando los socialcristianos estaban en lo mejor de su potencia. ¿Ok? Y lo que quiero decirle es que le tengo muchísima fe a esta nueva etapa. Creo que Aquiles lo va a hacer muy bien. Creo que cuando Vamos que sí. conversamos sobre el tema alcaldía de Guayaquil hace 11 meses, salí de su oficina y le dije a mi hermano, este va a ser alcalde de Guayaquil. Y mi hermano me dijo, tú no te equivocas. Y le digo, muy pocas veces lo digo, muy pocas veces lo adelanto. Aquiles va a ser alcalde de Guayaquil. Y incluso el mismo día domingo, 5 de febrero, aproximadamente a las 11 de la mañana, le dije que se vaya preparando porque iba a ser alcalde de Guayaquil. Creo que es un hombre muy inteligente, que no se cansa nunca, que trabaja 24/7 y que sabe la importancia de armar un buen equipo de trabajo. Los partidos se pueden ganar con un solo buen jugador, pero los campeonatos se ganan con un equipo bien estructurado. Así. Y yo creo que es un hombre que sabe elegir a su equipo, que, que va a trabajar denodadamente por darle un cambio radical a Guayaquil. Estoy convencido que ha sido nuestra mejor elección confiar en él y hay que esperar que su trabajo sea fructífero, pero hay que entender que recibe a un Guayaquil prácticamente convertido en Bagdad y que al menos hay que darle un año para poder juzgar su trabajo y todos los cambios que deben existir. Entonces, le repito, hay muchísima expectativa en que esto va a cambiar y además de eso, creo que hay muchísimos grupos de gente que hace teatro, de gente que hace música, de comerciantes informales, de gente que practica deporte, de gente que no tiene empleo, que permanentemente le va a exigir al alcalde que les devuelva la ciudad. Y ese proceso va a ser realmente importante y le va a permitir no solamente a la izquierda de Guayaquil, sino al progresismo latinoamericano
plantearse como meta este proceso de cambio. Yo creo que aquí nos jugamos muchas cosas en el cambio que debe significar Guayaquil. Porque si fracasamos en eso, yo creo que sería un durísimo golpe para todo el progresismo en 2025. Y entonces usted va a tener a los quinta columnistas dispuestos a hacer de todo para que se vean una administración fracasada y sumida en el caos. Entonces el reto es rescatar a Guayaquil. Yo creo que más bien Quito, con un trabajo bastante menor, cambia. Yo creo que los cambios en Quito se van a poder ver a partir del primer trimestre. En cambio, Guayaquil es una ciudad que está agonizando y que, le repito, necesita fortísimas inyecciones de inversión social, y estoy convencido que Aquiles Álvarez lo tiene claro. Perfecto, Pedro, ¿no? Muy interesante esas puntualizaciones. Sí, porque quizás, ¿no? La misma figura de Aquiles Álvarez fue nuevo para la política, para muchos actores, para la misma gente, y bueno, su triunfo, como señalas, pues, bueno, primero desbancar a los socialcristianos ya de entrada es un gran logro, y como dices, pues lo segundo ahora es restablecer esta ciudad para la gente, no para las mafias, como ha sido tradicionalmente. Y en eso, pues todo el apoyo, ojalá, digo, tan cercano que has estado, puedas también tú ser parte de ese proceso de cambio que requiere la ciudad. Y bueno, Sí, también retomando lo que pero esto es importante, esto es importante. Es una gran pregunta, una gran reflexión la que tú haces. Perdóname, por favor, de rodillas, si te interrumpo. Solamente un no, no, segundo. Mira, adelante, eh, adelante, sí. mira, primero hay que reconocer algo que mucha gente me decía: Pedro, estás loco. Claro, pero el tema es que yo recorro Guayaquil en los meses en los que yo estoy en Guayaquil y recorro los barrios más pobres de la ciudad. Y entonces allí tú te puedes dar cuenta de la enorme influencia que tiene Rafael Correa, ¿ok? Más que cualquier organización, Rafael Correa. ¿Por qué? Porque el tipo se preocupó de invertir en lo social durante su gobierno en los sectores más olvidados de Guayaquil históricamente. Entonces, la base del correísmo es esencial en el triunfo de Aquiles Álvarez. Y luego se logra el triunfo porque se tenía un buen candidato. Si tú no tienes un buen candidato, no ganas. Aquí les representa humildad, sencillez, un hombre joven, un hombre con muchas ganas de escuchar. Me decía mi abuela, que era campesina, decía: los oídos no están en la cabeza de adorno, los oídos están para escuchar. Yo creo que él hizo eso. Lo segundo tuvo un equipazo de trabajo en el que está, por ejemplo, Raúl Chávez, dirigiendo su campaña. Afortunadamente tenemos un concejal de esa categoría. Ahí estaba Fernando Cornejo y un montón de gente que realmente le metió mucha polenta al tema. Luego, en lo que respecta a mí, nunca hago nada porque estoy como perro al hueso. Ya, no, verá, Verónica, si usted es mi amiga, se va a dar cuenta de que si usted sufre un quebrantamiento de su salud, yo voy a estar allí. Cuando usted pierde lamentablemente un familiar, yo voy a estar allí. Cuando usted necesite alguna acción concreta de mi parte, yo le puedo dar una mano, le doy las dos. Pero cuando usted está en un buen momento, yo me alejo. ¿Ya? No sé, yo soy así. Entonces, no, yo no he trabajado, yo no he ayudado a mi amigo, en quien confío totalmente, para que llegue a la alcaldía por un espacio de poder. Eso no es así. Por si acaso alguna gente me llaman por teléfono y me dicen que Pedro, yo no voy a tener nada, ¿ya? Yo no quiero ningún puesto público. Yo voy a seguir trabajando en organizaciones antimafia afuera del país. Pronto regreso a mi hábitat. Yo voy a seguir dando mi opinión respecto de temas de política pública en materia de combate al crimen organizado, que es mi especialidad. Yo voy a seguir hablando de ciudad segura, que es mi especialidad. Yo voy a seguir opinando desde libre ejercicio. Yo voy a seguir defendiendo gente que, por ejemplo, personas con enfermedades catastróficas. Yo las defiendo. ¿Usted sabe cuánto yo les cobro por eso, mi querida Verónica? Pero ni un solo centavo. No puedo ser tan canalla para cobrarle a gente que realmente la pasa muy mal. Y, y en esas estamos. Seguramente en algún momento me voy a sentar con mi amigo y le voy a pedir ayuda para la clínica gratuita que defiende niños víctimas de abuso sexual infantil, y estoy convencido de que vamos a recibir el apoyo del amigo como antes lo hizo como empresario.
Y en esa misma línea vamos a pedirle su colaboración. Pero después, yo detrás del puesto público no estoy, que se queden tranquilos los hijos bobos, los payares, la extrema derecha, que están esperando decir que Pedro Granja está en este puesto. No, yo no quiero puesto público, pero voy a seguir siendo un zapato, una piedra en el zapato de la oligarquía, criticando todo lo miserables que son y cómo hacen spots con policías regordetes y con toletes, mientras más del 72% de nuestros niños tienen desnutrición infantil grave. Entonces, hay que decirle al pan, pan y al vino, vino, Verónica, más allá de querer un puestito del pastel. Yo no quiero ningún puestito del pastel, yo no quiero ser rico. Verá, un gran amigo mío me decía una frase que se la había transmitido un amigo de él en argentino. El problema de la oligarquía, el problema de los profesionales en el Ecuador, es que todos quieren hacerse ricos de la noche a la mañana. El problema de nuestros estudiantes de Derecho es que apenas todavía no se gradúan y se ponen en la biografía, ¿no?, de Twitter, se ponen cuasi abogados. No, disfruta el proceso, pana. No eres abogado, eres estudiante de Derecho, asúmete como tal. Luego, mire, hay un montón de abogados que recién se gradúan y ya ponen en las redes sociales, es que gané tal juicio. Sí, pero ¿un juicio por qué? Por paternidad, un juicio de alimentos. ¿Ya? Digo, bye, piano, 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 piano. Uno antes aprendía con un gran abogado que le enseñaba, que le decía por dónde ir, y le costaba a uno años y años de aprendizaje, años y años de lectura. No se puede caminar si uno primero no aprende a gatear. Entonces, yo creo que esa desesperación de la gente por llegar a la cosa pública para hacerse ricos, para hacer pactos, para firmar contratos con sobreprecios, eso no está bien. Yo me voy a Está morir claro, con y te 4 creemos, pesetas, con gracias. un pan. Yo me voy a morir en paz, pero siendo Pedro Granja, alguien que durante toda su vida se la dedicó a combatir a los miserables de la extrema derecha, que son los que tienen sumido a la mayoría de la gente en desempleo, en drogadicción, que han sumido al país en violencia de género y todo lo demás. Solamente por decirle algo, Verónica, yo sí creo que Guayaquil y Quito necesitan una ordenanza municipal para que las hagan ciudades libres de plástico. Se le debe prohibir a Supermax y a mi comisariato, a todas las grandes cadenas de farmacias, a vender cosas en fundas plásticas. Se debe prohibir la presencia de botellas plásticas porque esto ya sería un gran avance en materia de medio ambiente. Segundo, se debe instalar máquinas por todo Guayaquil para poder hacer verdadero reciclaje, por todo Quito. Tercero, se debe darle trabajo a los chamberitos, se debe sacar esos parquímetros y poner a gente que realmente necesite, que pueden ser cuidadores con una buena capacitación, para que no se conviertan en individuos fastidiosos para el ciudadano, sino más bien en una colaboración para ti. ¿Ok? Es decir, que reciban una moneda que les va a servir para su plato de comida y el de sus hijos en base a una función social que bien pueden dedicar. ¿Ok? Pero hay que pensar en la gente, porque si le damos de comer a la gente, si le damos buenas razones para que no delincan, no van a delinquir. Es bastante fácil, bastante sencillo. Sentir el dolor del otro como tuyo propio, y en ese momento se acaba la delincuencia. Importante que señales esto, Pedro. Quizás te mencionábamos del tema por la cercanía, ¿no?, que tuviste en la campaña, y más allá de puestos políticos, administrativos, es ser cercano a los procesos, que yo creo que era tu idea inicial, ¿no? Es decir, si estamos hablando de unidades y si estamos hablando de crear programas conjuntos, que muchas de estas ideas que ahora son ideas valiosas, necesarias, pues también sean parte de estos programas, y que ojalá en esa cercanía, pues Aquiles Álvarez, ¿no?, la prefecta Marcela, puedan escuchar estas voces en función de un cambio para Guayas y Guayaquil. Pedro, yo te agradezco muchísimo, ¿no? Quizás lo que nos dejas con claridad es, bueno, si tenemos que esperar, vamos a esperar sin duda lo que ocurra en la Asamblea o con la misma Corte Constitucional, pero tú dices no apresurarnos, porque quizás el apresurarnos puede darnos conclusiones o puede darnos y tus resultados que no necesariamente los ecuatorianos estamos esperando, ¿no? En ese cambio. Y bueno, segundo, este llamado a la unidad del que hablas, Pedro, y en el cual nos sumamos mucho, pero una unidad y tú con programas claros, un programa donde pues realmente se acabe con estas posibilidades de tú
extrañas, vamos a decir, de que los mismos de siempre ocupen estos espacios. Te dejo con palabras finales, Pedro, unas palabras finales para que despidas esta entrevista. Y nuevamente, muchas gracias por tu presencia. Gracias a ti siempre por tu derroche de creer en una democracia distinta, en una democracia sustancial. Muchas gracias por soportarme. Muchas gracias a la gente que nos ha escuchado. Dejar algunas cosas claras. Nosotros somos un fin en nosotros mismos. No somos un medio para que otro se aproveche de nuestra lucha. Esto lo decía Kant permanentemente. Mire, Guillermo Lasso está revocado. Todo el gobierno de Guillermo Lasso está acabado. Es la mejor demostración, queridos jóvenes, de que votar por los que ya destruyeron el país en 1998 y en el 99 no iba a tener otro final que este. Provocaron el friado bancario, destruyeron la patria, destruyeron familias enteras, nos obligaron a huir de nuestra propia matria. No hay crimen más horroroso que ese. Provocaron que cientos de ancianos pierdan todos sus ahorros y muchos se suicidaron. Pero muchos jóvenes terminaron votando por TikTok porque se toman esto como si fuese una cuestión de reírnos, y no, es una cuestión de vida o muerte. Creo que es importante en estos momentos dejarlos con su cruz, que la sigan arrastrando. Si queremos cambiarlos, los cambiamos a todos. No sacamos al uno para dejarlo a Nebo. Eso es lo que tiene que entender una izquierda programática, una izquierda cierta en sus objetivos. Si más bien nos unimos para la revocatoria del mandato, se van Lasso y se van Borrero. Pero se van ¿cómo? Con la activación de la ciudadanía. Eso es lo importante. Ya les ganamos el 5 de febrero, les volvemos a ganar en un proceso revocatorio. Ahora bien, creo que hay que entender la política no como un quítate tú para ponerme yo. Entendamos que no tenemos que buscar un puestito público, sino que le podemos dar muchísimo al país como libres pensadores. Eso me parece sustancial, Vero, y nada, yo celebro no coincidir contigo en muchas cosas, porque en lo que realmente tenemos consensos es en lo básico, en la defensa de la vida, en el creer que una nueva matria es posible. Te agradezco muchísimo por la oportunidad. Perdóname porque la luz, tú sabes, yo no tengo las condiciones para poder dar una buena entrevista, pero he intentado decir la mía y morir en esa siempre, entendiendo que hay otras realidades y otras visiones. Yo creo que sí coincidimos en varias cosas y precisamente en esa defensa, yo creería, de la Constitución, como señalas, en la defensa de la democracia y en la posibilidad de la unidad, que es lo que ahora necesitamos, ¿no? Ya se vivieron en países vecinos, ¿no? Lo acaba de vivir el Brasil, lo acaba de vivir Chile, lo acaba de vivir Colombia, lo vivieron los mexicanos, ¿sí? Esa unidad de los cercanos, como tú dices, esa política de las proximidades, ¿sí? No ver enemigos en los propios, en los cercanos, ¿sí? Porque el enemigo sigue siendo la oligarquía, Pedro, esa oligarquía que tanto en Quito como en Guayaquil, ¿sí? Se amarran para mantenerse y que el ciclo no cambie. Y hacia allá tenemos que ir y estar claros que ese modelo oligárquico, que ese sistema oligárquico tiene que ir desapareciendo. Solo así, Pedro, y yo coincido contigo en eso. Te agradezco muchísimo y agradezco a los amigos, amigas que se conectaron nuevamente. Si ven esta entrevista, compártanla. Muchísimas gracias. Chao, Pedro. Gracias, se los quiere.